entre los resumos y lo más Kick-Ass. I'm Kick-Ass. Esta es la historia de Dave, un pibito común y corriente que es uno de los perdedores más perdedores de la escuela. Y eso no es lo único. No, porque además le gusta una piba que no le da bola. Y eso no es lo único. No, porque además los matones del barrio le roban la guita. Y eso no es lo único. No, porque además se le murió la madre mientras desayunaban. Tragic occurrence, Comrade General. Pero por lo menos tiene dos amigos, Evan Peters y el pibito de The Office que se parece a Buffett. Yo no pienso así, pero bueno, capaz que más de uno piensa así. Cuestión que un día Dave se hace un cuestionamiento. How come nobody's ever tried to be a superhero? Y como nadie le da una razón lógica para no serlo, se compra un traje y se convierte en un superhéroe llamado Kick-Ass o pateador de ojetes. You are fucking awesome. No, pero este pibe es muy pelotudo, Luis. Y si creen que la vida de Dave no puede empeorar, se equivocan, porque empeora. La piba que le gusta lo empieza a querer, pero como amigo. A friend? Sí, como amigo, porque cree que es gay. Sí, lo mismo que pasa en esa película de Gran Suar. Yo no soy gay. Y si a la piba le ven cara conocida, es porque vieron... No les cuento más. Bueno, no les voy a dar la respuesta. A que no adivinan quién es la piba. Dejen su respuesta en los comentarios y ya que están ahí les pido que le peguen una me gusteada al video y una suscribida al canal y una comentada al comentada y síganme en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram y en Twitch que tengo Twitch. That's exactly what we're gonna do. Sigo. Para impresionar a la piba se va a enfrentar a un chabón que la está molestando. La cagada es que el tipo es un narco re jodido. Un narco que lo va a cagar rematando. Pero justo llega la salvación. Cónchale. Mindy, la pibita más psycho killer de las pibitas psycho killer que se las rebanca y los mata a todos abriendo su propio contador de muertes porque va a matar a muchos, Okay, you cunts. Let's see what you can do now. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run. Ella es Mindy, la hija del gran Nicolas Cage. un ex policía que un día cayó preso por culpa del mafioso Frank D'Amico y que mientras estaba preso se le murió la esposa. Entonces Nicolas Cage. quedó recaliente, imagínate, el mafioso le cagó la vida. Entonces se entrenó y entrenó a la hija para ser superhéroes y detener al mafioso Frank D'Amico. Y a todo esto está Chris D'Amico, el hijo de Frank D'Amico, un niño rico que si le ven cara conocida es porque vieron el peliculón Superbad. Cuestión que Frank D'Amico está re preocupado porque cree que Pateador de Ojetes está boicoteando su negocio de narcotráfico, cosa que estaría bien porque como dice Rani, Por la droga también se mata a la gente. entonces lo quiere matar, pero en realidad son Mindy y Nicolas Cage los que están cagando el negocio. Superbad quiere ayudar a su padre y se convierte en un superhéroe para hacerle una cama al pateador de ojetes. Pero el pateador de ojetes no le preocupa eso porque él le dice toda la verdad a la chica que le gusta. Y ella le dice, no me importa que me hayas mentido todo este tiempo y que seas un pelotudo que usa un traje de superhéroe. Lo más importante es el amor heterosexual. Yo no pienso así. Igual no hay tiempo para el amor porque Superbad le tiende una trampa al pateador de ojetes y los mafiosos lo atrapan. A él y a Nicolas Cage. Y Nicolas Cage muere prendido fuego. Adiós Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Entonces Mindy, más enojada que patada de monja, se pone en modo psycho killer y se mete en las instalaciones del mafioso para hacerlos cagar a todos. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run away. Mindy los mata a todos, pero quien da la estocada final es el pateador de ojetes, que en vez de patearle el ojete a Frank, le mete un bazucazo. Y Frank muere. Adiós Frank, siempre te recordaremos por ser el pelado de Kingsman. La cosa termina con Mindy retirándose de la vida de superhéroes para ir a la escuela, con los muchachos de novios y con Superbad convirtiéndose en un supervillano para vengar a su padre. Y la cosa termina acá. ¿Seguro? No, porque en realidad sigue en Kick-Ass 2, la venganza del ojete.
Pasaron como 3 años de la película anterior, el mundo cambió y se llenó de loquitos disfrazados de superhéroes. La vida de Mindy también cambió porque dejó de ser superhéroe para ir a la escuela, pero nada cambió más que la cara de Evan Peters. Aunque en realidad nada cambió más que el humor de la película, que se volvió más bacano. I decided to get my own costume out. Sorry. Buff, can't you talk? You know, buddy. La cosa es que Mindy no va a hacer un carajo durante casi toda la película. Se va a juntar con sus amigas chetas, se va a calentar viendo un grupito de pop, va a audicionar para ser porrista, va a tener una cita con el popular de la escuela y va a usar un aparato que te hace vomitar y cagar al mismo tiempo. I just want to make the world a better place. A todo esto, el pateador de ojetes siguió siendo un superhéroe y se metió en un grupo liderado por nada más, ni nada menos, ni nada más que Jim Carrey. Welcome to Justice Forever. Deserves a visit from Eisenhower. Ellos van a ir de allá para acá y de acá para allá pateando ojetes a troche y moche. A todo esto, Superbad se convirtió en un supervillano. Henceforth I'll be known as the motherfucker. El pateador de ojetes, el hijo de puta, son todos unos mal hablados. El idioma lo están haciendo pelota de a poco, de a poquito. Cuestión que Superbad se arma un equipito de supervillanos entre los que destacan el tipo de Get Out. We will call you Black Death. Whoa, you don't think that's just a little bit incredibly racist? Hey man, now that's discrimination. Y una señora rusa. La liga de supervillanos se va hasta la guarida de Jim Carrey y lo matan. Adiós Jim Carrey, que la fuerza te acompañe. Y eso no es lo único. Y no, porque después le matan al padre del pateador de ojetes. What is it? ¡Qué tristeza! Y si creían que la cosa no podría empeorar, se equivocan, porque empeora. Superbad secuestra al pateador de ojetes y lo está por matar. Pero, llega la salvación. Mindy se acordó que era una pibita re psycho killer y lo salva al pateador de ojetes. Game on, cocksuckers! Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Better. Entonces ellos y todos los loquitos superhéroes se van a la guarida de los malos a tener la batalla super final. Y como es batalla y es super y es final, es ultra violenta. Mindy mata a la rusa. ¡Pum! Pateador de ojetes derrota a Superbad, pero no lo quiere matar. Igual él se cae en una pecera donde hay un tiburón. Y muere, de una vez y para siempre. ¿Seguro? Bueno, no, quedó vivo. La cosa termina con Mindy yéndose por ahí y chapándose al pateador de ojetes, a pesar de que es mucho más chica que él. Wow. Y esa, chicos, es la historia de Kick-Ass. Y esta es la respuesta. La piba que le gusta el pateador de ojetes es la hija de Ted Mosby. Chupa huevo. Esto fue Kick-Ass 1 y 2 resumidos y no más. ¿Habrá una 3? Eso lo veremos en el futuro. Por lo pronto, el resumen terminó acá. Así que andate. Pero no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, chao. Buenas noches.